Hola estudiantes del Instituto San Alberto Hurtado. Ustedes ya identificaron ángulos, encuadres y planos fotográficos en el cine, ¿cierto? En una película que vieron, pero ahora vamos a seguir con la fotografía y su lenguaje y veremos las leyes de la composición. Ellas nos permiten crear fotografías de manera atractiva y atrayente al espectador y son solamente unas guías, no es que sí o sí tenemos que ocupar estas leyes para una creación fotográfica. Las leyes de la composición son directrices que nos guían al momento de realizar, tomar una fotografía, componiendo los elementos dentro del encuadre. Por lo tanto, son lineamientos que nos permiten obtener una buena fotografía. No es que sí o sí deban usarlos, son como consejos para obtener una buena toma fotográfica. La primera de ellas es la ley del horizonte. Nosotros, observando un paisaje, podemos reconocer fácilmente la línea del horizonte, ¿cierto? La línea que divide el cielo de la tierra. En fotografía también se utiliza mucho, y no solo cuando vemos fotografías de paisaje. Y para trabajar esta ley debemos, al realizar una toma fotográfica de manera vertical u horizontal, trazar líneas imaginarias para hacer calzar la línea real del horizonte en una de ellas. Por lo tanto, vamos a dividir el plano en tres de manera equitativa. Pues la idea no es que la línea del horizonte quede justo al medio de la toma fotográfica, como cortando la imagen en dos de manera equitativa, porque eso crea una composición más bien estable. Esto busca crear composiciones más dinámicas donde o centramos la atención o hacia el cielo o hacia la tierra, dependiendo de qué cantidad es la que abarca mayormente espacio en la toma fotográfica. Si ubicamos mayormente tierra en la toma fotográfica, daremos más atención a este elemento del paisaje, ¿cierto? En cambio, si colocamos más cielo, dejando la línea de horizonte en la línea imaginaria inferior, damos prioridad al cielo, como se muestra en esta imagen. Acá tenemos la línea imaginaria con la línea del horizonte en la parte superior, dando gran interés a la parte de abajo, ¿cierto? Pero obviamente el elemento central que llama la atención es la mujer. Y luego observamos su reflejo. En cambio, acá sucede lo contrario. Tenemos mayormente cielo, pero nuestra mirada también se va hacia nuestro objeto de interés. Y esta regla, como les decía, no es necesariamente solo en paisajes, sino que en cualquier otra toma fotográfica podemos hacer divisiones, podemos dividir en tres la imagen para trabajar esta ley. Y obviamente las reglas están para romperse. Por ejemplo, en un ángulo aberrante con un encuadre diagonal, la ley del horizonte, como se muestra en la imagen aquí, no se utiliza. Lo mismo pasa acá. Cuando se centra la línea del horizonte, se obtiene simetría. Tenemos un horizonte centrado, por lo tanto, dividimos en dos la imagen creando estabilidad de cierta manera. Entonces esta ley no solo nos sirve para la fotografía, podemos trabajarla también en la pintura o en el dibujo, como en esta imagen, y en el cine también es muy bien utilizada. Otra ley, muy similar a la anterior, pues tenemos tres franjas horizontales, pero además añadimos tres verticales, donde se generan estos tercios divididos, donde se generan estas intersecciones, pues dividimos
nuestro plano en 3/3 horizontales y verticales. Por lo tanto, en estos puntos de intersección podemos ubicar nuestro centro de interés, el elemento que queremos que llame la atención en la fotografía. ¿Ya? De esta manera evitamos que el objeto de interés quede centrado en el centro, que obviamente se puede hacer para lograr composiciones más estables, pero si queremos algo más dinámico, la idea es ubicarlo en estos puntos de referencia, que se relaciona mucho con la zona áurea, donde expresa que la mirada viene como en esta imagen. Desde acá uno sigue la línea y llega al centro de interés. Podemos verlo acá también. El centro de interés está claramente establecido. Acá igual. La mirada del espectador generalmente, como cuando nosotros leemos, entra por la derecha y recorre la imagen. Acá ven que tenemos centro de interés acá y acá, que la mirada va saltando entre estos dos elementos. Acá también tenemos claramente establecido nuestro centro de interés. Y acá también tenemos los elementos más importantes ubicados en estos puntos o muy cerca de estos puntos. Y obviamente esto también se puede trabajar en el dibujo, donde dividimos en tres la composición para generar la regla de los 3/3. Y también se utiliza mucho en el cine, ¿cierto? Luego tenemos la ley de la mirada, que expresa que hacia donde mira la persona debemos dejar un poco de espacio, debemos dejar aire para que no sea asfixiante visualmente esto. Entonces este es un esquema sencillo usando la cámara de manera horizontal o vertical. Siempre hay que dejar espacio frente al personaje. Este es un ejemplo. También utilizado en la pintura o en el cine. Y si observan bien, si dividimos en 3, utilizamos la regla de los 3/3, también encontramos fácilmente el centro de interés. Acá igual. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la ley de la mirada, dejar espacio frente al personaje, hacia donde se dirige su mirada. Luego la ley de figura y fondo, esta se utiliza en la fotografía dejando nítido el centro de interés y lo demás más bien borroso para que no le quite protagonismo a nuestro centro de interés, ¿cierto? Al personaje principal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un plano de detalle. Acá también tenemos claramente la figura y el fondo. En estos elementos también en el cine se utiliza mucho. Y siempre hemos hablado de centro de interés, pero acá tenemos, por ejemplo, una imagen centrada, una imagen con el centro de interés centrado. Esto es para denotar mayormente el centro de interés, porque nosotros comúnmente cuando observamos algo, lo ponemos en el centro, visualmente. Por lo tanto, es muy fácil reconocer. Esta se diferencia de la ley de los 3/3, porque los 3/3 ubicamos en los puntos que coinciden, ¿cierto? Este esquema. En cambio acá se utiliza totalmente centrado, donde las líneas ayudan mucho a dirigir la mirada, como un punto de fuga
ubicamos el centro de interés. Y esto genera gran simetría. Si dividimos la imagen en dos, tenemos un lado muy similar al. Por lo tanto, el centro de interés tenemos distintas maneras de reconocerlo. Acá se encuentra centrado, ¿cierto? Como nosotros cuando vemos comúnmente algo, centramos nuestro interés en eso. Pero el fondo acá es todo muy similar. Y acá no está nuestro interés, algo que sobresale y contrasta de esto. Acá tenemos ya utilizada la regla de los 3/3. Y además, si observan bien, el fondo está desenfocado y nítidamente se encuentra nuestro centro de interés. Acá sucede lo mismo con esta ave, donde podemos ubicarla en el centro de interés, en los puntos de la regla de los 3/3. Lo mismo acá, esta imagen fácilmente pudo haberse centrado, pero genera mayor dinamismo. La entrada del observador visual viene por acá y se centra acá. Y luego observa lo demás. Entonces genera mayor movimiento visual este tipo de composición. Así que ante cualquier duda respecto a este trabajo me pueden escribir al correo de la plataforma. Esta semana les sugiero que cuando observen películas o videoclips, traten de identificar estas leyes y la próxima semana ya empezaremos con un trabajo. Así que nos vemos.